Hola, en esta oportunidad les vamos a hablar sobre los rectificadores controlados. Mi nombre es Stephanie Castejón. Y el mío, María Ceballos. En la electrónica hemos empleado los diodos para hacer rectificadores como un paso esencial para transformar corriente alterna a corriente directa. En electrónica de potencia estudiaremos la manera de hacer lo mismo con diferencia, que emplearemos alta tensión y controlaremos los retrasos del ángulo de disparo. Dejaremos de utilizar los dedos de potencia para utilizar tiristores. Los convertidores de control se clasifican según su fuente de alimentación en convertidor monofásico y convertidor trifásico. Y a su vez estos se subdividen en semiconvertidor, convertidor completo y convertidor dual. El semiconvertidor es un convertidor de un cuadrante y tiene una misma polaridad de voltaje y de corriente de salida. El convertidor completo es un convertidor de dos cuadrantes, la polaridad de su voltaje de salida puede ser positiva o negativa. Sin embargo, la corriente de salida del convertidor completo solo tiene una polaridad. Y por último, el convertidor dual puede operar en cuatro cuadrantes y tanto su voltaje como su corriente de salida pueden ser positivos o negativos. Principio de operación del convertidor controlado por fase. Considerando el circuito de la figura, la carga resistiva durante el medio ciclo positivo de voltaje de entrada, el ánodo del tiristor es positivo con respecto al cátodo, por lo que se dice que tiene una polarización directa. La figura B muestra la región de operación del convertidor, donde el voltaje y la corriente de salida tienen una sola polaridad. En la figura C muestra las formas de onda de los voltajes de entrada y de salida, así como de la corriente de carga y del voltaje a través de T1. Por lo general, este convertidor no se utiliza en aplicaciones industriales porque su salida tiene un alto contenido de componentes ondulatorios de baja frecuencia. Si F sub S es la frecuencia de alimentación de entrada, la frecuencia más baja del voltaje de salida de los componentes ondulatorios es F sub S. A continuación podremos observar las diferentes fórmulas para calcular diversos parámetros. Los semiconvertidores monofásicos, la disposición del circuito de semiconvertidor monofásico aparece en la siguiente figura. Su operación es la siguiente: durante el medio ciclo positivo, el tiristor T1 tiene polarización directa. Cuando el tiristor T1 se dispara, la carga se conecta a la alimentación de entrada a través de T1 y D2 durante el periodo siguiente. Durante el periodo, el voltaje de entrada es negativo y el diodo de marcha libre DM tiene una polarización directa. DM conduce para proporcionar la continuidad de corriente de la carga inductiva. La corriente de carga se transfiere de T1 y D2 a DM y el tiristor T1, así como el diodo T2, se desactivan. Para el semiciclo negativo, el tiristor T2 y el diodo D1 realizan la operación anterior. Convertidor monofásico completo. En las reglas del circuito de un convertidor monofásico completo aparece en la siguiente figura, con una carga altamente inductiva, de tal forma que la corriente de carga es continua y libre de componentes ondulatorios. Durante el medio ciclo positivo, los tiristores T1 y T2 tienen polarización directa. Cuando estos tiristores se disparan simultáneamente, la carga se conecta a la alimentación de entrada a través de T1 y T2. Debido a la carga inductiva de T1 y T2, seguirá conduciendo más allá. Aun cuando el voltaje de entrada sea negativo, los tiristores T3 y T4 tienen una polarización directa. El disparo de los tiristores T3 y T4 aplicará el voltaje de alimentación a través de los tiristores T1 y T2 como un voltaje de bloqueo inverso. Debido a la conmutación natural o de línea, T1 y T2 se desactivarán a la corriente de carga, será transferida de T1 y T2 a T3 y T4. En la siguiente figura se muestran las regiones de operación del convertidor y en la otra figura aparecen las formas de onda para el voltaje de entrada y de salida y las corrientes de entrada y salida. Los convertidores monofásicos duales. Los convertidores monofásicos completos o carga inductiva solo permiten la operación en dos cuadrantes. Si se conectan dos de estos convertidores completos espalda con espalda, tal y como aparece en la siguiente figura, se puede invertir tanto el voltaje de salida como la corriente de carga. El sistema permitirá una operación de cuatro cuadrantes, llamándose convertidores dual. Los convertidores dual son de uso común en propulsores de velocidad variable de alta potencia.
Los convertidores duales pueden operar como sin corriente circulante. En caso de operación sin corriente circulante, solo opera un convertidor a la vez llevando la corriente de carga, estando el otro convertidor totalmente bloqueado, debido a pulso de compuerta. Sin embargo, la operación de corriente circulante tiene las siguientes ventajas. Una de ellas es que la corriente circulante mantiene condición continua en ambos convertidores, sobre todo el rango de control independiente de la carga. 2. Dado que el convertidor siempre opera como rectificador y el otro como un inversor, el flujo de potencia es posible en cualquier dirección y en cualquier momento. 3. Dado que ambos convertidores están en conducción continua, es más rápido el tiempo de respuesta para pasar de una operación de un cuadrante a otra. Convertidores monofásicos en serie. En el caso de la aplicación en alto voltaje, se pueden conectar dos o más convertidores en serie para partir el voltaje y mejorar el factor de potencia. En la figura A aparecen dos semiconductores conectados en serie. Cada secundario tiene el mismo número de vueltas. La relación de vueltas entre el primario y el secundario es N sub P entre N sub S igual a 2. Si delta 1 y delta 2 son los ángulos de retraso del convertidor 1 y del convertidor 2 respectivamente, el voltaje máximo de salida V sub dm se obtiene cuando delta sub 1 es igual a delta sub 2 igual a 0. En un sistema de dos convertidores, uno de los convertidores se opera para obtener un voltaje de salida desde 0 hasta un voltaje de sub m entre 2 y el otro se pasa por alto a través de su dedo de marcha libre. Para tener un voltaje de salida a partir de voltaje de sub 2 entre 2 hasta voltaje de sub m, uno de los convertidores está totalmente activo en el ángulo de retraso delta 1 igual a 0, siendo ángulo de retraso de otro convertidor delta 2 se modifica. Convertidor trifásico de media onda. Los convertidores trifásicos suministran un voltaje de salida más alto. Además, la frecuencia de los componentes ondulatorios del voltaje de salida es mayor a la comparación de los convertidores monofásicos. Como consecuencia, los requisitos de filtrado para suavizar la corriente y el voltaje de carga son más sencillos. Por estas razones, los convertidores trifásicos son de amplia utilización en propulsores de velocidad variable de alta potencia. Se puede conectar tres convertidores monofásicos de media onda, lo que hace similar a los convertidores trifásicos de media onda, como se muestra en la siguiente figura. Los semiconvertidores trifásicos. Los convertidores trifásicos se utilizan en aplicaciones industriales hasta el nivel de 120 kW, en los que se requiere de una operación de un cuadrante. Conforme aumenta el ángulo de retraso, se reduce el factor de potencia de este convertidor, aunque es mejor que el de los convertidores trifásicos de media onda. En la siguiente figura se muestra un semiconductor trifásico con una carga altamente inductiva. La corriente de carga tiene un contenido de componentes ondulatorios despreciable. La siguiente figura muestra las formas de onda de los voltajes de entrada, de voltajes de salida, de las corrientes de entrada y de la corriente a través de los tiristores y diodos. Los convertidores trifásicos completos. Los convertidores trifásicos se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales hasta el nivel de 220 kW, en la que se requiere de una operación en dos cuadrantes. En la siguiente figura se muestra un circuito de convertidor completo con una carga inductiva alta. Este circuito se conoce como puente trifásico. Los tiristores se disparan a intervalos de pi sobre 3. La frecuencia del voltaje de la componente ondulatoria de salida es 6 F sub S, siendo la necesidad del filtraje menor que la de los convertidores trifásicos semi y de media onda. Convertidores trifásicos duales. En muchos propulsores de velocidad variable se requiere normalmente de una operación en los cuatro cuadrantes y en aplicaciones hasta el nivel de 200 kW. Se utiliza de forma extensa convertidores trifásicos duales. En la siguiente figura se muestran los convertidores trifásicos duales en los que dos convertidores trifásicos están conectados espalda con espalda. Visualizando la figura, los dos convertidores están controlados de tal forma que si delta 1 es el ángulo de retraso del convertidor 1, el ángulo de retraso del convertidor 2 es delta 2 igual a pi menos delta 1. Mejora el factor de potencia. El factor de potencia de los convertidores controlados por fase depende del ángulo de retraso A.
y es por lo general bajo, especialmente en rangos bajos de voltaje de salida. Estos convertidores generan armónicos en la alimentación. Las conmutaciones forzadas pueden mejorar el factor de potencia de entrada y reducir los niveles de armónicas. Estas técnicas de conmutación forzada son cada vez más atractivas para la conversión de corriente alterna a corriente directa. Las tasas básicas de conmutación forzada para convertidores de corriente alterna a corriente directa se pueden clasificar como el siguiente: 1. Control de ángulo de extinción. 2. Control de ángulo simétrico. 3. Modulación de ancho de pulso. Y 4. Modulación senoidal del ancho de pulso. El primero de ellos, el control de ángulo de extinción. Este control se realiza con la ayuda del tiristor de desactivación por compuerta, GTO. Las características de los GTO son tales que un GTO se puede activar mediante la aplicación de un corto pulso positivo a su compuerta y se puede desactivar mediante un corto pulso negativo a su compuerta. El rendimiento de los convertidores semi y completos con control de ángulo de extinción es similar a los del control de ángulo de fase, excepto que el factor de potencia es adelantado. El segundo de ellos es el control de ángulo simétrico. Permite la operación de un cuadrante. La componente fundamental de la corriente de entrada está en fase con el voltaje de entrada y el factor de desplazamiento es la unidad. De tal forma, el factor de potencia queda mejorado. El tercero de ellos es el control por modulación de ancho de pulso. Si se controla el voltaje de salida de los convertidores monofásicos semi o completos mediante la variación del ángulo de retraso, el ángulo de extinción o el ángulo simétrico, solo habrá un pulso por cada medio ciclo de la corriente de entrada del convertidor. Como resultado, la armónica de menor orden será la tercera. El control por modulación de pulso, PWM, los conmutadores de convertidor se cierran y se abren varias veces durante medio ciclo. El voltaje de salida se controla variando el ancho de los pulsos. Se puede eliminar o reducir armónicos de orden menor si se selecciona el número de pulsos por medio ciclo. Sin embargo, el incrementar el número de pulsos aumentará también el número de armónicos de orden más alto, que se podría filtrar con facilidad. Por último, la modulación senoidal de ancho de pulso. Para controlar el voltaje de salida se puede variar el ancho de los pulsos. Si cada medio ciclo existen P pulsos de igual ancho, el ancho máximo de los pulsos es pi entre P. Sin embargo, el ancho de los pulsos puede ser diferente. Es posible seleccionar el ancho de los pulsos, de forma que ciertos armónicos sean eliminados. En el control senoidal PWM se generan los anchos de pulso separados en voltaje de referencia triangular P sub R con amplitud A sub R y de frecuencia F sub R, con un voltaje semisenoidal portador de B sub C, de amplitud variable A sub C y de frecuencia 2F sub S. En un control con modulación senoidal del ancho del pulso, el factor de desplazamiento de la unidad y el factor de potencia de mejora, los armónicos de orden menor se eliminan o reducen. Diseño de circuitos de convertidores. Para diseñar circuitos convertidores es necesario determinar las especificaciones de los tiristores y los diodos. Los tiristores y los diodos se especifican mediante la corriente promedio, la corriente RMS, la corriente de pico y el voltaje de pico inverso. En el caso de los rectificadores controlados, las especificaciones de corriente de los dispositivos dependerán del ángulo de retraso o de control. Las especificaciones de los dispositivos de potencia deben diseñarse para las condiciones del peor caso, que ocurre cuando el convertidor entrega el voltaje de salida promedio del voltaje de M. La salida de los convertidores contiene armónicos que dependen del ángulo de control o del ángulo de retraso, y en las condiciones del peor caso generalmente prevalece bajo la condición de voltaje de salida mínima. Se deben diseñar los filtros de entrada y de salida bajo condiciones de voltaje mínimo de salida. En el diseño de convertidores y de filtros, los pasos necesarios son similares a los del diseño de circuitos de rectificadores. A continuación, mostraremos un ejemplo de un diseño de circuito de convertidores. Finalmente, luego de terminar este video, esperamos que les haya servido de mucho y puedan aprender algo. Nos vemos hasta el siguiente corte. ¡Chao!